Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y como veis en el título, hoy vengo a hablaros de mis lecturas de abril. Intentaré que este vídeo se suba el domingo porque como es el mayo sci-fi y quiero hacer vídeos de recomendaciones de ciencia ficción y tal, no quiero que se queden como muy para el final de mes porque quiero que sirvan para que la gente, si quiere coger recomendaciones y tal para el mayo sci-fi, lo pueda hacer. Por eso voy a subir este vídeo así como el domingo un poco entre medias para poder ir subiendo otros vídeos que tenía pensados y que espero poder hacer porque quería haberlos grabado antes y todo, pero como he estado mala no he podido. Así que bueno, a ver cómo va saliendo la cosa. Lo bueno es que en abril yo he leído muchísima ciencia ficción, o sea que este vídeo, aunque sea un wrap-up, también sirve bastante para el mayo sci-fi. Lo que sí que es verdad que ha sido un mes de lecturas muy pocho. He leído libros que me han gustado, pero no sé, o sea, como que ninguno ha llegado a encantarme, bueno, uno o dos, pero como que al final he sentido como si apenas hubiese leído. Que sí que es verdad que también he leído muy poco. Bueno, pensaba que había leído menos, pero bueno, sí que es cierto que dos de estos libros, por ejemplo, los leí casi enteros en marzo y los acabé a principios de abril. Luego he leído algún cómic, he leído libros muy cortitos, o sea que al final lo que es cantidad de páginas, por ejemplo, tampoco he leído muchas, lo que he leído muchos libritos cortitos. Y bueno, voy a empezar porque, como os he dicho, han sido libros que en general no me han gustado mucho y me conozco y sé que me voy a extender un montón. Así que bueno, allá vamos. Voy a empezar por un cómic que no tengo porque lo cogí de la Biblia, pero os dejaré la imagen por algún sitio en la pantalla, que se llama March, una crónica de la lucha por los movimientos civiles de los afroamericanos, que está escrito por John Lewis y Andrew Aiden y dibujado por el ilustrador Nate Powell. Y bueno, John Lewis fue un hombre que participó en la lucha por los movimientos civiles y que luego más tarde consiguió ser político en los Estados Unidos. Y fue muy importante porque fue el presidente del Comité Coordinador Estudiantil No Violento durante la época de la lucha por los movimientos civiles, ¿no? Y yo conocí este cómic gracias a Lorena de No Soy Sibila, que hace, no sé, a lo mejor hace 2 años hizo un vídeo sobre libros sobre antirracismo, anticolonialismo, sobre la lucha de los movimientos civiles y tal, y me llamó mucho la atención y me la apunté. Y hace poco fui a la Biblia, lo vi y lo cogí y ya está. Y sí que es verdad que lo fui leyendo como muy poco a poco, porque es un cómic muy grande y que al final tiene como mucha parte histórica y política y tal, pero se entiende perfectamente, la verdad. Y bueno, igualmente es fácil buscar información en internet. Yo, por ejemplo, busqué algunas cosillas, busqué fotos, porque hay partes que se nota que el dibujo son de fotos importantes de aquella época y tal, y me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que pensaba que igual iba a estar como más que explicaría la lucha por los movimientos civiles en general, pero claro, al final está escrito por John Lewis, entonces te explica la parte que él vivió, ¿no? La parte que estaba más centrada en este comité estudiantil no violento y, por ejemplo, hay muchas cosas que se quedan muy fuera, ¿no? Por ejemplo, Malcolm X aparece pero muy poquito, Angela Davis no aparece en ningún momento, entonces, bueno, como que está más centrado en la parte que estaba más cercana a la política, a los presidentes de Estados Unidos, y más a esa parte, no tanto en la lucha de la calle. O sea, sí que está muy centrado en la lucha porque al final el Comité Coordinador Estudiantil No Violento hacía muchas manifestaciones, muchas sentadas y luchó muchísimo en la calle, pero eso también estaba como muy metido más en cuanto a la política, eran quienes tenían más relaciones pues, con los presidentes, con Kennedy, estaba muy cercano también a Martin Luther King, entonces bueno, más como toda esa parte, pero es un cómic que recomiendo muchísimo, se aprende mucho, bueno, a ver si sabéis mucho sobre esta época, pues no, pero yo que no tenía mucha idea, he aprendido muchísimo, también me he enfadado muchísimo porque da muchísima rabia leerlo, ver cómo luchan y luchan y luchan y se dan contra un muro y los apalizan y mataban a personas y no pasaba nada y en los juicios nadie era culpable de los asesinatos, luego el Ku Klux por ahí campando como si nada y también da mucha rabia verlo y ver la similitud con el presente de cómo hay ciertas manifestaciones y ciertas cosas en las que aparecen
gente muy de ultraderechas a palizar a las personas que se están manifestando y la policía nunca aparece, o si aparece se queda mirando o detiene a los manifestantes en lugar de a las personas de ultraderecha que van violentando a la gente por ahí. Entonces, bueno, da mucha rabia y te hierve mucho la sangre leyéndolo, pero la verdad, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, y me he quedado con muchas ganas de leer más cosas sobre la lucha de los movimientos civiles, la verdad, muy recomendado. Luego leí, bueno, en realidad los leí antes, pero bueno, he metido este primero para que no se me olvide porque no lo tengo. Uno que leí mayoritariamente en marzo, pero acabé en abril, fue Battle Royale de Kushun Takami, que lo leímos en la lectura conjunta de Nelly, de Mundo Forbit, y nos lo pasamos de maravilla, la verdad. O sea, fue increíble leer esto, ir haciéndonos teorías, nos lo pasamos muy, muy bien. Pero sí que es cierto que a mí, como distopía, no se me sostiene mucho. O sea, la parte del Battle Royale, de los chavales matándose y tal, muy guay, está muy bien escrito, las descripciones están muy bien, es como estar viendo una peli, la verdad. Pero personalmente me ha parecido una americanada. Yo lo dije cuando comentamos el final, y la mayoría de gente no estaba de acuerdo conmigo, pero yo sigo pensando que sí, y a mí esto me parece una americanada. Sí que es verdad que es muy tipo como los mangas así rollo shonen, pero es que al final los mangas también están muy americanizados, porque también beben mucho de Estados Unidos y porque saben que el manga y el anime y tal, al final es algo que es para todo el mundo, que no es solo algo japonés. Y a mí me sigue pareciendo una americanada, lo siento. O sea, eso, me lo he pasado muy bien, me parece un libro muy entretenido, está muy chulo, es indudable que ha marcado un antes y un después y ha creado un propio género distópico en sí mismo, pero mmm, yo, sin ser muy fan de las distopías rollo Battle Royale, porque yo, por ejemplo, ni he leído ni he visto los Juegos del Hambre, solo vi la primera peli y no me gustó, no he visto el Juego del Calamar, o sea, no he visto nada de esto, pero solo sabiendo, por ejemplo, cómo es la distopía de los Juegos del Hambre, personalmente me parece que lo que es la distopía, la sociedad y cómo está construida está mejor hecha que esto. O sea, personalmente a mí esta distopía no se me sostiene en absoluto. Luego hay algo al final que dices, bueno, vale, un poco cogido con pinzas, pero bueno, vale, te lo compro, señor Takami, ok, pero para mí, en cuanto a distopía, no me ha gustado mucho y, o sea, eso, el libro sí me ha gustado, me lo he pasado muy bien, me ha gustado muchísimo, pero también por ir comentándolo y eso, por cómo está hecho más el juego de matarse unos a otros, pero a nivel político, de sociedad y tal, bueno, como si no existiese. O sea, yo la verdad que cuando vi cómo estaba siendo el tema de la distopía, al principio del libro fue como, vale, mira, la distopía da igual, no pasa nada, tú céntrate en el juego este de que los chavales se están matando y ya está. Pero bueno, eso sí que es verdad que a mí en cuanto a distopía, pues un poco me... Y luego, otra cosa que también es una americana tremenda, o sea, hay cosas muy inverosímiles aquí. O sea, yo qué sé, hay personajes a los que nunca les pasa nada, las balas no se les acaban, nada les hace daño, son superhéroes. O sea, aquí hay personajes a los que, porque sí, porque el autor ha querido que a esa persona en concreto no le pase nada y es absolutamente inverosímil por todos lados y no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, eso, me lo he pasado muy bien, comentarlo ha sido una maravilla. O sea, nos lo hemos pasado tan bien comentando, es que no sé ni cómo, ni cómo explicarlo porque nos hemos reído tanto, sobre todo con las cosas así que no tienen mucho sentido. Nos lo hemos pasado de maravilla, la verdad. O sea, os recomiendo mucho que en algún mes que os llame la atención el libro que se elija, os apuntéis al Club de Nelly, porque de verdad es que no tiene ningún desperdicio. Luego me leí este libro, que es una colaboración con su autor, que es Jordi Montreal, y el libro es El infinito y otros horizontes, que es una antología de ciencia ficción que, bueno, la sinopsis ahora mismo no sé si lo pone porque yo no leo mucho sinopsis, pero bueno, el autor lo vende, bueno, y la editorial y tal, como un poco como que está basado en Black Mirror y un poco también en Rick y Morty, Futurama. Sí que es verdad que, sobre todo a Futurama, quizá sí que lo veo más parecido. A Rick y Morty no demasiado. Y a Black Mirror, para mi gusto, no se parece mucho. O sea, Black Mirror al final es una serie distópica, muy chunga. Yo no la he visto entera, he visto muy pocos capítulos porque me ponen... Lo paso muy mal, o sea, realmente lo paso muy mal. Me parece una serie muy buena,
pero es que para mí ver un capítulo de esos es hundirme en un pozo de miseria durante mucho tiempo. De hecho, yo los capítulos que vi los vi hace años y hay veces que me sigo acordando y se me sigue poniendo mal cuerpo, o sea, no sé si algún día la veré entera, pero me parecen unos relatos demasiado, no diría sencillos, porque son originales y tienen cosas muy locas, pero no me parece que tengan esa profundidad que tiene Black Mirror, por ejemplo. Sí que hay un relato concreto que me gustó mucho, que es el que más se parecería a Black Mirror, que es como una especie de distopía en la que X años después de jubilarte, creo que eran unos 10, si no me equivoco, pues bueno, pues te citan para hacerte una especie de eutanasia, que realmente no es una eutanasia, te están asesinando porque la eutanasia es algo voluntario. Y bueno, eso es una distopía en la que cuando pasan X años de que tú te has jubilado, pues el Estado te cita para decirte adiós. Y me gustó mucho porque además está planteado como con una situación conflictiva en una familia y tal, y me gustó mucho. Pero así a grandes rasgos no es un tipo de ciencia ficción que a mí me haya gustado mucho. Creo que a lo mejor en pantalla, tipo Ricky Morty, Futurama y tal, ganaría más, al menos para mí. Pero es eso, a mí es un tipo de ciencia ficción que se me queda como muy corta. Como que no hay nada detrás que me haga pensar, ni que me haga reflexionar mucho. No sé, o sea, eso, el libro no tiene nada malo, ¿eh? Estaba bien escrito, como digo, eso tiene cosas originales, luego hay muchos relatos que están basados en otras cosas, como por ejemplo Avatar, que bueno, yo que no he visto Avatar, a mí me recordó al Nombre del Mundo es Bosque de Úrsula K. Le Guin, pero bueno, nombra Avatar, o sea que por lo tanto está inspirado en Avatar y no en el libro de Úrsula. Terminator, hay un relato que claramente es una parodia de Los Vengadores, por ejemplo. Entonces está gracioso, sí que es como muy actual, pero también es verdad que me sacaban mucho de contexto tanta referencia actual. Y luego el único pero así que sí que tengo que no me ha gustado de verdad es que no me parece que los personajes femeninos estén nada bien hechos. O sea, bueno, en general tampoco es que haya muchos, que eso sí que me da más igual, pero en el momento que hay alguno y te paras a pensar es como, bueno, igual podrían estar mejor hechos los personajes femeninos y podría haber un poco más de, o sea, ya no diversidad porque al final tampoco hace falta, pero si metes ciertos tipos de personaje que se salen un poco de ser el típico hombre blanco adulto hetero básico, yo creo que hay que informarse un poquito para construir mejor a los personajes, la verdad. Pero bueno, eso al final es un libro que no está mal, simplemente es un tipo de ciencia ficción con el que yo no he conectado tanto. Pero repito lo que he dicho antes, yo creo que a lo mejor en una serie, o sea, si en lugar de relatos fuesen capitulitos cortos de ciencia ficción, tipo Love, Death and Robots, o eso, un capítulo de Futurama, por ejemplo, yo creo que sí que me gustaría más, la verdad. Pero bueno, lo recomiendo porque eso está bien, es un autor que está empezando a escribir ahora y la verdad, o sea, para ser de sus primeros libros, eso está muy bien escrito, es original y yo creo que a la gente que le gusta leer libros como con muchas referencias actuales y una ciencia ficción así más... mm, no sé cómo decirlo, es que no quiero decir sencilla como antes porque no me parece sencillo en sí, sino menos, pues o menos que te rompa la cabeza, como menos filosófica, menos profunda, yo creo que puede gustar bastante. Luego me leí otro libro de ciencia ficción, que es El pasado es un cazador paciente, de Laura S. Maquilón, editado por Sportula, y este también es una distopía, bueno, esto es una distopía, de verdad, em, en el que, ambientada en Murcia, cosa que me ha parecido una fantasía, es muy muy cortito, la verdad, o sea, además la letra es grandecita, y es que de este no quiero decir mucho porque es muy raro y es muy corto, pero bueno, digamos que va de una chica que trabaja cazando sueños, porque en este futuro em, la tecnología ha avanzado de una forma en la que se puede comerciar con los sentimientos, los sueños y este tipo de cosas. Entonces, la gente que tiene dinero para comprar los sueños, por ejemplo, pues puede comerciar con ellos. Es muy chungo, o sea, es como que al principio no entiendes bien qué está pasando, por eso no quiero decir mucho más, pero realmente cuando empiezas a entender bien lo que está pasando, cómo funciona y cómo todo, es muy, muy chungo. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es los protagonistas, que son una mujer
adulta, no una mujer de 20 y pico, 30 años, una mujer, no se dice la edad, pero de más de 40, que es algo que me ha llamado mucho la atención, y me ha gustado mucho la protagonista porque es un personaje muy gris, y luego hay otro chico, jovencito, que también me ha gustado mucho, o sea, los dos son personajes muy grises, me parece que hacen una pareja protagonista muy diferente, pero muy muy chula, y me han gustado mucho los dos. Y ¿qué más quería comentar? Ah, sí, y luego otra cosa que me ha encantado y que me parece que está súper bien metida, porque parece que no tenga nada que ver, pero es magistral como está hecho, es que hace una alegoría de la guerra civil tremenda, o sea, de verdad, muy muy buena, y lo recomiendo muchísimo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho cómo escribe Laura, está maravillosamente bien escrito, me gusta un montón y lo recomiendo muchísimo, muchísimo. No tengo muy claro si este libro se sigue vendiendo, si sigue estando a la venta, no lo sé. Yo se lo compré a la autora hace unos meses, así que no sé, si os llama la atención le podéis preguntar por Instagram, dejaré su Instagram por aquí por la pantalla, y si os llama, preguntadle, porque de verdad es un libro que merece muchísimo la pena y que como ya tiene unos años, pues no es un libro que se vea mucho, pero lo recomiendo un montón. Luego me leí Masa Madre y otros relatos de Angela Slater, editado por Dilatando Mentes, y este sí que me ha gustado muchísimo. Este me ha encantado, lo fui leyendo también como muy poquito a poco y me ha gustado tanto, o sea, es que de verdad, el mundo que ha creado esta mujer es todo lo que me gusta. Son cuentos de hadas muy, muy chungos, o sea, chungos como los cuentos clásicos reales, pero no son reinterpretaciones ni retellings ni nada así, sino que pues ha cogido folclore, leyendas, mitología, cuentos clásicos y cosas así, y los ha hecho a su manera en un mundo que ha creado ella. Sí que hay un relato que es como un retelling de Rapunzel, pero es el único. Y luego hay en otros en los que a lo mejor ves algún detallito que te puede recordar algún cuento clásico o alguna cosa así, pero esos son más como pequeños detalles, referencias, no son retellings como tal. Y es un mundo de brujas, de magia, con controles, que es algo que me ha gustado muchísimo, porque yo hasta hace poco, o sea, en cosa de un mes, he visto y leído diferentes cosas donde aparecen troles y me parecen seres fascinantes. O sea, me parece muy fuerte que no sea una criatura mitológica que se explote más, porque me parecen muy chungos, que dan para muchísimo y, y eso, y que no suelen aparecer. O cuando aparecen troles es simplemente pues un monstruo grande, tonto, que lleva un mazo y pega y no sabe hablar. Y todo lo que hay realmente detrás de los troles en la mitología, ¡buah! Increíble. O sea, yo creo que de los que más me han gustado han sido en los que salen troles, por ejemplo. Luego también hay un par de relatos que tienen relación con De Conjuros y otras penas, que está editado por Duerme Vela, y también me gustó muchísimo esos relatos. No sé, están tan relacionados. O sea, yo pensaba que iban a ser como pequeños guiños y pequeñas cosas, pero no, al final es como una mezcla entre una antología y una novela en la que todos los relatos están absolutamente conectados. Hay algunos que están protagonizados por la misma persona y a lo mejor hay 2 o 3 relatos que siguen la misma historia, pero luego hay otro relato que parece que no tiene nada que ver, pero aparece un personaje de fondo que a lo mejor te das cuenta o a lo mejor incluso pasa desapercibido y no te enteras, porque luego al final hay unas notas de la autora donde te explica ciertas cosas de los relatos, y yo, por ejemplo, había personajes que había pasado por alto o había confundido, porque también pues lo he leído en una época en la que me he encontrado muy mal, entonces había algunas cosillas que se me escaparon, pero uff, increíble. O sea, si aún no lo habéis leído, tenéis que leer a Angela Slater, porque esto es que es oro, pero oro puro. Y estoy deseando leerme el nuevo, que ya os enseñé en el... ¿Cuándo os lo enseñé? Ah, en el book haul de San Jordi, que me lo regaló Javi, y es que estoy deseando leerlo, porque también lo quiero leer antes de que se me olvide y tener, o sea, antes de, perdón, me estoy quedando pillada. A ver, vamos a calmarnos. Lo quiero leer antes de que se me olviden los nombres de las protagonistas, por ejemplo, y ciertos hechos y ciertas referencias que pueda haber entre un libro y otro. No quiero que se me pasen, entonces lo quiero leer cuanto antes. Luego me leí
la novedad de Cronauta, que es que las montañas sean mi tumba, degli autori Francesca Tacci, que es italiani, y traducido por Errate Hidalgo. He dicho que es de Cronauta, ¿no? Pues eso. Y este es un libro de fantasía oscura, creo que decían que era. Yo es que lo de la fantasía oscura no lo entiendo muy bien. Pero bueno, es un libro de fantasía que está ambientado durante la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y los protagonistas son partisanos que, bueno, pues que están luchando contra los fascistas. Y básicamente es un libro de matar nazis. y, y está muy guay porque explica una parte de la Segunda Guerra Mundial que no conocemos, al menos yo no conozco mucho la parte italiana de la Segunda Guerra Mundial, siempre nos hablan de, pues, de Alemania, de los campos de concentración y todo esto, y todo el resto de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial queda completamente eclipsado y nunca se nos habla de ese tema, y me parece un libro súper original con el que se aprende mucho. Sí que es verdad que es muy juvenil y yo eso no me lo esperaba, pensaba que me iba a gustar más el libro porque no me esperaba ese tono tan juvenil, pero me parece un libro perfecto para leer siendo adolescente, sobre todo los adolescentes que se están empezando a lo mejor a politizar o que les interesa la historia, les va a gustar. O sea, yo creo que a mí esto de adolescente me hubiese gustado mucho. Bueno, no lo sé porque yo adolescente no leía mucho y leía más clásicos y la literatura sí no me gustaba mucho. Pero mezcla mitología etrusca además, que es como algo que tampoco está nada explotado. Está chulísima la parte de mitología. Entonces mezcla mitología etrusca con historia, con antifascistas. Es una mezcla muy chula. Y luego los protagonistas, que son dos chicos y dos chicas, bueno, una mujer y una chica joven, están genial porque son personajes muy diferentes, con ideologías muy diferentes, con religiones muy diferentes también. Algunos son religiosos, otros no. Muy recomendado, la verdad. O sea, es eso, sí que recomiendo entrar teniendo muy presente que es un libro bastante juvenil, porque yo no me lo esperaba así, pero me parece que merece mucho, mucho la pena y que el autor ha hecho un trabajo muy bueno en un libro tan corto, con la letra tan grande, tan entretenido, así como de aventuras. Parece que ha hecho un muy buen trabajo de meter la historia real y mezclarla con un hecho fantástico. Porque, bueno, creo que no lo he dicho, narra la batalla de Monte Cassino y bueno, eso, muy, muy recomendado. Y algo que también tiene el libro que me gustó mucho es que tiene como canciones populares, canciones antifascistas, o sea, lo que es la parte histórica y cultural italiana y tal del libro es una pasada y eso está muy bien metida porque es un libro muy corto, muy de aventuras, así como muy juvenil, pero que al mismo tiempo te está metiendo mucha cosa histórica que está muy bien. Y ahora voy a pasar a los dos últimos. El siguiente es la mayor decepción, ya no solo del mes, probablemente sea la mayor decepción del año y una de las más grandes de mi vida. O sea, la hostia con este libro ha sido tremenda y espero no tirarme una hora quejándome de este libro porque quizá pase. Y es La segunda lengua materna de Flor Canosa, editado por Cuatro Lunas. A ver, ¿cómo empezar con este libro? Es que no sé ni lo que decir. Para empezar, yo pensaba que este libro era ciencia ficción lingüista, cosa que no es. Aquí sí que pone que es una historia que trata sobre vínculos lingüísticos. Y no es mentira, pero es muy anecdótico. Y este libro va de una mujer que es científica y ha creado unos implantes neuronales que todo el mundo lleva insertos, ¿no? Y conviven con esos implantes y tal todo el rato. ¿Qué pasa? Que para transmitir al lector lo que debe ser tener un implante de esos, el libro está lleno de notas al pie, todas las páginas, ¿vale? Prácticamente, y algunas, o sea, tiene algunas notas al pie grandecitas también. Entonces, ahí va mi primera queja, porque luego, al final del libro, como que la autora, hay una nota de la autora que te dice que ha hecho eso como para mostrar lo que sería como tener ese implante, cosa que no hace falta explicar porque es obvia desde el principio, pero en caso de necesitar esa explicación, yo creo que habría que ponerla al principio, no al final del libro, cuando te has comido ya todas las notas y ya te has dado cuenta por tu cuenta. Perdón por repetirme tanto.
Y es algo, o sea, como que la autora lo dice, que está hecho como para entorpecer la lectura y tal, pero es que tú cuando lees, porque el libro está narrado en primera persona por esta protagonista, en ningún momento da la sensación de que ese implante funcione así. O sea, parece un implante que simplemente te convierte en una especie de robot que lo sabe todo. Y yo, durante el libro, pensaba, no me gusta cómo está hecho esto, porque ¿cómo recibe la información esta gente? O sea, ¿simplemente lo sabes absolutamente todo? ¿O mientras tú estás pensando te va llegando la información? Porque eso está narrado en primera persona y en ningún momento eh, se entorpece esa narración ni parece que la narradora esté recibiendo esa información, sino que simplemente parece un genio que lo sabe todo y que tiene esa información dentro ya. No le van soltando entradas de Wikipedia constantemente porque es lo que hay aquí. O sea, son entradas de Wikipedia literal. La primera, por ejemplo, es una... La primera es: Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de la evolución biológica, bla, 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 bla. Pues así, ¿vale? Con conceptos científicos, filosóficos, sin parar. Y luego otras cosas que son como muy absurdas y que no hacen falta explicación, como por ejemplo lo que quiere decir el poliamor. Pero bueno, eso, que está hecho como para entorpecer, ok, la autora lo ha hecho así, pero me parece que no está bien hecho para mí. No me ha gustado nada cómo está hecho lo de las notas al pie de página. Luego eso, simplemente son entradas de Wikipedia y al final te va soltando conceptos científicos, algunos muy complicados que en las 4 o 5 líneas de la nota al pie de página no te da para entender nada, a no ser que lo busques tú luego en internet. Entonces tampoco me parece que haga la función de explicarte lo que se supone que te tiene que estar enviando el implante. Y luego, no sé, es que no sé ni cómo explicarlo porque tampoco quiero dar muchos datos del libro, de la trama. Luego es una trama muy rara, o sea, se supone que aquí pone que es como una mezcla entre ciencia ficción, cyberpunk, distopía, que eso ya es un poco como el cyberpunk y la distopía son ciencia ficción, new weird y melodrama familiar. Lo del melodrama familiar no me ha gustado nada, o sea, las relaciones entre los personajes, cómo se comportan, no me ha gustado absolutamente nada tampoco. A lo mejor es un libro que a gente a la que le gusten los libros raros le puede gustar, porque es un libro muy raro, eso sin duda. Pero bueno, no sé. Ah, lo que estaba diciendo, que no sabía lo que quería decir, porque eso es que son muchas cosas las que no me han gustado. Los de estos científicos que te va echando y te los va soltando así en plan entrada de Wikipedia, luego tienen un porqué. Y sí que es verdad que están muy bien metidos en la trama del libro. Pero al final la explicación no dejan de ser entradas de Wikipedia. O sea, esa explicación no está tan bien insertada como a mí me gustaría y no me ha gustado. Y luego la parte que tiene que ver con el tema lingüístico y de la comunicación y tal, se hace a partir de un personaje que supuestamente no tiene ningún tipo de comunicación, cosa que además es imposible porque todos los seres humanos estamos comunicando constantemente, todos. Que tú no entiendas a la persona que se está intentando comunicar contigo es una cosa, pero todos comunicamos. Y no solo los seres humanos, los animales también se comunican constantemente. Entonces no me gustó cómo está hecho. Y se da como una especie de explicación. Bueno, explicación. O sea, como que luego tiene cosas de ciencia ficción en las que no voy a entrar, ¿vale? Pero como que la forma de que esta persona no tenga comunicación es que es autista. Que de hecho ni siquiera se dice autista, se dice Asperger. Que ahí ya se nota lo poco que se ha informado y el poco tiempo que ha dedicado a informarse sobre el tema de cómo funciona el autismo, cómo funciona la falta de comunicación en general en el ser humano y cómo funciona el tema lingüístico. Cosa que para hacer un libro así me parece que tendría que tener un poco de eso, de haberse informado y haber dedicado tiempo a informarse sobre esto. Porque el Asperger dejó de diagnosticarse hace 10 años. Bueno, se sigue diagnosticando porque hay gente que está súper desactualizada. Pero a nivel médico, en el DSM, que es el libro de los psicólogos y los psiquiatras y tal, que el último es del 2013, el Asperger ya no existe. El Asperger era algo súper capacitista y asqueroso para diferenciar a los autistas funcionales de los autistas no funcionales. Y esa era la única diferenciación, pero todos son autistas. Y la forma en la que está hecho ese tema en el libro me parece súper ofensivo, que... no me sale la palabra. Que
que sigue con el mismo estigma de que los autistas son o genios o idiotas, de que los autistas no se pueden comunicar, cosa que no es cierta. Y no sé, cosas que... No. O sea, es eso, me parece que está tan poco trabajado cierta parte del libro, que es la parte lingüista y de comunicación y todo eso, que no me ha gustado nada. Luego la parte que más me ha gustado del libro, que sí que tiene que ver un poco con el lenguaje, pero de otra forma muy distinta, es como que hay momentos, porque claro, como llevan un implante, lo saben todo, o sea, eso son como robots, ¿no? Entonces hay momentos en los que hace comparaciones entre ciertas palabras en un idioma u otro y en cómo el significado real de esa palabra cambia y es intraducible de un idioma a otro. Por ejemplo, hay un momento en el que dice que parir en vasco, o sea, en euskera, se dice, creo que era erditu, no me acuerdo, lo dejaré por la pantalla, lo buscaré en el libro, y dice que la traducción más fiel, aunque sea intraducible, sería partirse en dos o partirse por la mitad o algo así. Y que claro, esa palabra en euskera es otra cosa completamente distinta a lo que para nosotros en castellano significa parir, por ejemplo, ¿no? Entonces esa parte me gustó porque soy muy friki del lenguaje y de estas cosas y me parece interesante, pero al final es eso, me parece un libro en el que simplemente te va tirando ciertos conceptos encima, que aunque sí que luego estén integrados en la novela, a mí no me han gustado nada. El tema de la comunicación no solo me parece que está mal hecho, sino que en ningún momento se ha informado y que además es muy ofensivo. Y que este libro está publicado este año. Este libro, bueno, este año no, el año pasado, 2023 supongo. 2022, 2023, no lo sé. Pero de verdad, si hubieses gastado 5 minutos de tu tiempo en buscar en Google lo que es el autismo desde un punto de vista actual y no de hace 50 años, encima llamándolo Asperger, que es absolutamente ofensivo, que ya el propio nombre es de un doctor nazi. O sea, es que, no sé, todo mal ese tema. Y luego es eso, a mí me gusta mucho la ciencia ficción lingüista, es un tema que me interesa mucho, me parece eso muy interesante, y ya no solo en cuanto a ciencia ficción lingüista, sino la lingüista en general, cómo nos comunicamos, el lenguaje, buscar otras formas de comunicación para comunicarte con personas que tengan ciertas dificultades y que lo resumas en algo tan básico como, no, es que esta persona no se comunica porque es autista. No sé, no, es que no me ha gustado. La parte de ciencia ficción tampoco me ha gustado, todo el tema este del implante chungo, extraño, no sé, no me ha gustado nada. Y me da mucha pena porque, bueno, si visteis el book haul de San Jordi, veréis que me he comprado otro libro de la autora, Pulpa, que también es una distopía, que por cierto, se me había olvidado, no leáis este libro si queréis leer Pulpa, porque encima aparece un personaje que creo que es el prota de Pulpa, o un personaje que tiene que ser muy importante, y creo que destripa al final del otro libro. Para más Inri todavía, para sacarle más cosas buenas al libro, encima le ha apetecido destripar su otra novela. Creo, ¿eh? O sea, esto sí que no lo puedo asegurar porque yo no he leído el otro libro, pero por las cosas que dice tiene toda la pinta de que me está contando el final de Pulpa. Así que si queréis leer Pulpa, no leáis este libro. Y eso, ¿lo recomiendo? La verdad, no. Pero sí que creo que a gente que le gusten los libros muy raros le puede gustar. Pero aquí cada uno es cosa vuestra. Yo, personalmente, no lo recomiendo especialmente. Y luego, por último, otro que me ha gustado, pero también pensaba que me iba a gustar más, El peso del humo, de Tania R. Tamayo. Que en este caso es un libro que recuerda bastante a La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin. De hecho, está claramente inspirado, y luego hay una nota de la autora al final donde queda muy claro que sí, que se ha inspirado en Úrsula. Y está chulo, es un mundo en el que las personas cuando llegan a la mitad de sus vidas cambian de sexo biológico, o sea, el cuerpo les cambia y pasan de ser hombres a ser mujeres y viceversa. ¿Qué pasa? Que me parece demasiado binario el libro. La mano izquierda de la oscuridad está muy chulo porque es un libro que tiene muchos años, no sé si se publicó en el 69, si no me equivoco. Lo pondré por aquí por la pantalla igualmente, pero bueno, hace mucho tiempo. Y este libro es del 2023 o del 2022. O sea, igual que con esto, hay ciertas cosas que hechas hoy en día
se pueden hacer mejor. No me parece ofensivo como me parece el otro, para nada, o sea, en este caso me parece que sí que está muy bien hecho, pero al final me parece muy binario. Tiene un porqué y según vas avanzando lo vas entendiendo todo. Porque claro, al final es como es transhumanismo, es ciencia ficción que tiene mucho que ver con la biología. Entonces, claro, al tener que ver con la biología y con mutar el propio cuerpo y tal, pues al final es un sexo biológico macho-hembra. Pero sí que yo iba pensando y era como, vale, pero ¿y la peña intersex? O sea, no sé, como que había cosas que me faltaban y eso según va avanzando hay muchas cosas que se explican y se entienden y no me parece para nada ofensivo en cuanto a esos temas, me parece que está muy muy bien hecho, pero sí que es verdad que creando una historia de este tipo hoy en día, eh, eso me parece demasiado binario, demasiado... eh, eso, demasiado binario y demasiado hombre-mujer, cis, no sé, como que hoy en día en un libro de ciencia ficción que trata estos temas me esperaba que tuviese una presencia más queer. Entonces me ha faltado un poco por ese lado. Luego, yo este libro me lo leí porque lo vi recomendado en La Nave Invisible, ¿vale? Que es un blog que hablan de escritoras de género fantástico. Y bueno, pues eso, lo dejaré en la cajita por si a alguien le apetece verlo, porque es un blog muy muy chulo y que recomiendo un montón. Bueno, un blog, una web, no sabría decir exactamente, pero bueno, recomendadísimo. Y este libro, la persona que había escrito la reseña en la web, aunque yo no leí la reseña, solo lo vi en una publicación de Instagram y me lo guardé para leer la reseña. Cuando hubiese leído el libro, la reseña era de Lola Robles, que sabéis que yo adoro y me encanta. Y las cosas que ponía en Instagram era como influencia del mundo grecolatino, que sí que la tiene. Sí que es verdad que hay en algunas cosillas que cuesta verlas un poco y hasta que no llegas al final no lo ves todo claro, pero está ahí. Y otra de las cosas que ponía era la importancia del lenguaje. Y a ver, igual que en el otro, ¿hay importancia del lenguaje en este libro? Sí, la hay. ¿Es lo más importante del libro? En absoluto, para nada. Es algo súper anecdótico. Y es más importancia del lenguaje en cuanto a cómo hablamos, las palabras que utilizamos para referirnos a según qué cosas, pero es algo que se toca en un par de ocasiones en el libro, o sea, no es algo que esté rodeando todo el libro, toda la historia y que esté súper presente. Entonces, claro, pues por ese lado también se me ha quedado flojillo. Pero bueno, la historia está muy guay, no he explicado nada de qué va el libro, va de una chica que trabaja como en un... Bueno, este mundo está como separado por ciertas especialidades, digamos, ¿no? Y la protagonista está como en el mundo, bueno, mundo, es que no sé cómo decirlo, asamblea, no sé, como en un grupo de razonadores, que son las personas que estudian, ¿no? Y estudian el humo, que no voy a decir lo que es para que lo vayáis descubriendo según avance en el libro y tal, porque al principio no se entiende muy bien qué es eso del humo, y estudian el humo y como que están estudiando el tema de por qué llega un punto de sus vidas en el que cambian de sexo, por qué se da este hecho, qué pasa con sus cromosomas, porque tienen cromosomas normales, binarios, en plan XXXY. Entonces, ¿cómo puede ser que esos cromosomas llegue un punto en sus vidas que pase de XX a XY y viceversa, ¿no? Y la quitan de este experimento o de este trabajo y tal, y la dejan fuera para que ella no pueda seguir estudiando esto. Entonces, bueno, pues empieza a obsesionar un montón. Ella, por supuesto, no va a dejar de intentar saber por qué cambian de sexo a mitad de sus vidas y tal y cual. Entonces, bueno, eso está muy bien, pero sí que es verdad que yo me esperaba que entrase más en profundidad en ciertas cosas al ser un libro que toca este tema tan en la actualidad. Pero repito, está muy bien hecho, no es para nada ofensivo y me parece que merece mucho la pena, que es muy original y que es un libro muy diferente y muy desconocido. O sea que sí que lo recomiendo mucho, aunque a mí al final no me haya gustado tanto. Pero, muy importante, no es ciencia ficción lingüista y no tiene mucha importancia del lenguaje este libro. Tiene alguna cosilla, pero a grandes rasgos no. Es sobre todo un libro que va, eso es un libro sobre ciencia ficción. eh, mm, Perdón, estoy muy... Es que como estoy tan hater con los libros me estoy quedando un poco pillada. Que tiene que ver mucho con la biología, con el transhumanismo, con el sexo biológico
Y sí que es verdad que tiene algunos puntos que me han recordado a este. Porque aquí, al tener que ver con el transhumanismo y tal, también tienen como una especie de implantes. Bueno, no sé si son implantes, no sé exactamente cómo lo tienen, pero bueno, tienen como una especie de inteligencia artificial que les regula, por ejemplo, el frío y el calor del cuerpo, o sea, como que les regula el cuerpo en general. Entonces tiene ciertas cosas que me han recordado a este, muchísimo mejor hechas para mi gusto, en El peso del humo, y eso. Y la única crítica que sí que tengo es que hay un momento en el libro, porque claro, eso es algo como muy centrado en la biología, en los comportamientos hombre-mujer y en ciertas cosas así, y según se va avanzando se va entendiendo todo, pero hay un momento en el que me parece que peca mucho de biologicista, no tanto en temas de sexo, género y tal, sino en... Bueno, sí, es que no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler. Digamos que otorga ciertos rasgos a, dependiendo de si eres hombre o si eres mujer, que me parece que caen un poco en cosas biologicistas. Porque claro, al final este libro no trata el género, trata el sexo. Entonces hay cosas que depende cómo las hagas, pueden parecer una cosa u otra. Y ese detallito concreto, personalmente no me gustó nada y es algo que yo quitaría del libro porque me parece que se carga un poco la reflexión que hace, pero lo recomiendo muchísimo y eso es un libro que es muy desconocido y que me parece muy muy original y lo recomiendo mucho. Así que bueno, hasta aquí, seguro que el vídeo ha quedado eterno porque buah, con el de lengua materna me extendí un montón, probablemente meta algún corte porque me he empezado a trabar mucho y a poner muy nerviosa porque no quiero hacer spoilers, pero para decir todo lo que no me gusta de ciertos libros debería destriparlos por completo. Así que bueno, hasta aquí, decidme si habéis leído alguno de estos y sobre todo decidme que habéis leído en abril y espero que vuestras lecturas hayan ido mejor que las mías. Así que no sé, nos vemos en siguientes vídeos y que vaya muy bien.